Ahorita, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la vida de David, este hombre tan maravilloso, compositor de alabanzas, de salmos, un hombre, hermanos, que estaba enamorado totalmente de Dios, estaba fascinado con lo que Dios hacía en él. Y quiero entrar en esto. Si usted puede ir ayudándome, dándole seguimiento con su Biblia, me gustaría que abriéramos Primera de Samuel y voy a empezar a leer el capítulo 1, versículo 11, para ir rápidamente avanzando en este tema. Bueno, dice aquí en el nombre del Señor: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, aquí, hermanos, hay algo que me gustaría que nosotros viéramos en esta maravillosa lectura que Dios tiene para nosotros. Le repito, vaya por su Biblia, ábrala, estaremos viendo algunos pasajes acerca de la vida del rey David, que compuso tantos salmos inspirados por Dios y que nos sirven para momentos difíciles, para ministrar a nuestros hijos, en momentos de caos, en momentos de incertidumbre. Ahí están esas alabanzas que Dios le dio a este hombre. Dice que Ana se dio cuenta que el ministerio de ese tiempo estaba terriblemente manejado. No honraban a Dios, no buscaban la santidad. Entonces ella le hizo un voto al Señor: Señor, si tú me das un hijo varón, un hijo hombre, entonces yo lo voy a dedicar al ministerio. ¿Por qué lo quería dedicar al ministerio? Porque los hijos del sacerdote estaban ministrando de una manera terrible lo santo. Entonces hay una palabra maravillosa, dice el versículo 20, que Dios le cumplió y la hizo que concibiera un hijo. Y el 20 dice que cuando Dios le cumplió, entonces ahora Ana pasó a cumplirle a Dios. Y aquí quiero hacer el primer espacio. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que debemos de estar listos para cumplirle a Dios, porque lo difícil es esa parte. Que Dios nos cumpla a nosotros no es difícil. Lo difícil es que yo, cuando me comprometo, le cumpla a Dios. Cuando esta mujer tuvo el niño en sus brazos, tan anhelado, tan amado, tan preciado, ahora seguía la parte de yo desprenderme y dárselo a Dios. Qué cosa tan terrible. Habría que tener realmente una palabra y una convicción para poder lograr esto. Y ella, a veces alguien está enfermo y dice: oh, si Dios me sana, yo voy a hacer esto. Y luego cuando ya está sano, qué difícil es hacer lo que se comprometió con Dios. Oh, si Dios me da un trabajo, si Dios me da a la novia que anhelo, si Dios me da esto y lo otro. Pero cuando ya lo tenemos, viene lo difícil de desprendernos de aquello. Si Dios me da dinero, voy a ayudar a todos, y luego me lo da, y qué difícil es ayudar. Entonces, aquí vemos que Dios le cumple a Ana, y ahora Ana le tiene que cumplir a Dios. Y dice el versículo 28: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces es algo maravilloso. Cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 2, ya Samuel está ministrando en la presencia de Jehová. Ya Samuel es un niño, un adolescente, que él va aprendiendo y creciendo del ministerio. Pero vea esta parte: a diferencia de los hijos de Elí, ellos iban decreciendo. Este muchachito iba honrando a Dios y los otros lo iban deshonrando. Esta situación era la que prevalecía en ese momento.
Dice el versículo 26, y Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y de los hombres, muy al contrario de los hijos de Elí, que cada vez iban más deshonrando a Dios. En el capítulo 3 vemos que Samuel ya ministraba a Jehová en presencia del sacerdote, es decir, ya Elí era testigo de lo que Dios estaba haciendo con ese muchacho que había sido pactado por su madre. Ya vivía ahí y empieza el Señor a tener una revelación directa con Samuel y le habla y Samuel le dice que él lo oye. Es maravilloso cuando el liderazgo, cuando nosotros empezamos a entender que la revelación, hermanos, que Dios tiene para su pueblo es algo real y que es algo común de hablar. A veces le quitamos esa parte espiritual, esa parte divina a nuestro llamamiento, a nuestro ministerio. Se nos hace fácil hablar del organizativo, se nos hace hablar fácil de la política, se nos hace fácil hablar de lo material, de lo literal, de la economía, pero cada vez se habla menos de la revelación, del oír a Dios, del sentir de Dios, de los sueños que Dios da. Hemos caído muchas veces en una insensibilidad espiritual, pero el ministerio de Samuel vino a traer nuevamente esa sensibilidad de Dios, eso vivir en esa constante revelación con Dios que cada vez es más diferente. Entonces, cuando llegamos al capítulo 8, Samuel ya está viejo, él ya envejeció y tristemente él manda a sus hijos porque él piensa, porque Samuel es un hombre que ama la obra, él piensa que sus hijos van a hacer lo mismo que él. Pero el verso 5 del capítulo 8 dice, pero los hijos de Samuel no andaban en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Quién cayó en esta aberración? Los hijos de un hombre que hablaba con el Señor sin intermediarios, hermano. Fíjese, si este hombre haciendo todo, teniendo todo con Dios, tuvo que experimentar el que sus hijos se desviaran. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no damos todo para Dios? Es muy probable que nuestros hijos puedan correr peligro. Si tenemos el ejemplo de Samuel, un hombre totalmente dado a Dios desde antes de nacer, que para algunos jóvenes como sus hijos no les valió el testimonio, no les valió su historia, no les valió el ejemplo, ellos se desviaron. Entonces nosotros, ¿qué más tendremos que hacer para que nuestros hijos realmente sean una garantía en el servicio a Dios? Es algo que nosotros lo debemos de analizar. Es algo que nos tiene que preocupar, el cada vez dar más. Estos muchachos, los hijos de Samuel, tanto como los hijos de Elí, ellos pensaron que sus ministerios eran unos ministerios seguros. Ellos se sintieron tan abrazados quizás de sus padres como autoridad que no se imaginaban que Dios ya estaba teniendo los sustitutos para ellos. Entonces se juntaron y le dijeron a Samuel, queremos que nos pongas un rey como todos los demás pueblos. Queremos un rey como todas las demás naciones. Y a Samuel dice la Biblia que no le gustó la idea y va y le dice al Señor, y el Señor le dice una palabra impactante, hermanos. Escucha esto, le dice una palabra impactante, le dice, no te preocupes porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces le dice el Señor, ellos me han desechado. Es decir, ellos no me quieren tomar en cuenta. Entonces, atiende la voz de ellos, déjalos en sus malas decisiones, pero diles lo que les va a pasar por sus malas decisiones. Como en estos tiempos que nosotros predicamos la palabra,
Escuchamos las alabanzas, ahorita las alabanzas que tocó nuestro hermano Benjamín, las alabanzas que han tocado el ministerio de adoración de la iglesia, las que cantan los niños, todo ha sido una predicación, todo ha sido una constante busca a Dios. Debe de dejar de pasar en ti como una simple transmisión, una más que te entretuvo, que te hizo cumplir con Dios. Porque cada canto, si tú escuchas, estábamos cantando agradecimiento, agradecimiento. Se lo saben hasta gente del mundo, pero si realmente hay agradecimiento, es cuando uno le da su vida a Dios, no nomás es saberse la alabanza. O cuando cantamos, el Señor es mi rey, mi todo, pero realmente es solamente una frase con un buen ritmo que puede mover alguna sensación en mí. Pero necesitamos que realmente nosotros pasemos al otro nivel. Dejar que Dios gobierne sobre tu vida. Me da gusto ver comentarios de gente conectada que no son cristianos todavía, que coquetean quizás con Dios, pero quiero decirte que más que un like, que más que un comentario, que un más que te sepas, Dios está buscando tu vida. Y todo es una predicación constante. Pues, dice el Señor, ellos quieren tomar esas decisiones, diles todo lo mal que les va a venir. Y ellos dijeron, ¿qué tiene? Queremos que nos pongas rey como las demás naciones. Dice que había un muchacho que se llamaba Saúl, un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había nadie como él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Es decir, era el prototipo del hombre que le llenaba el ojo al pueblo y que cumplía con sus estándares para que fuera un rey. Es decir, dijeron, este está guapo, se ve fuerte, se ve alto, nos gustaría que nos representara. Y Dios se los concedió. Y le dice a Samuel, toma entonces una redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Lo besó y lo ungió por príncipe sobre su pueblo. Y empezamos a ver la historia ahora de Saúl como rey. Esta porción, quiero que la escuches bien, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dijo el Señor a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado. Escucha esta palabra, serás cambiado en otro hombre. Ese es el motivo principal que trae el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque podemos ser cristianos con habilidades. Tú puedes decir, mira el hermano qué bien predica, pero es un hombre que no le agrada a Dios. Mira qué bien canta, qué bien toca, qué bien danza, qué bien evangeliza. Pero quizás tú ves que no hay un cambio en esa persona. ¿Sabes por qué es? Porque el propósito de Dios no se ha llevado a cabo, no ha sido mudado, no ha sido cambiado. No es que le agreguemos actividades religiosas a nuestra vida, es que necesitamos ser cambiados en otro hombre, es decir, en una manera diferente de pensar, en una manera diferente de actuar. Y eso iba a ser el Espíritu de Dios sobre este rey. Le dijo, vas a ser cambiado en otro hombre. Y cuando te hayas sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Es algo impresionante, maravilloso, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios llegue y nos cambie. Cuando el Espíritu de Dios llega, hay que tomar decisiones. Cuando el Espíritu de Dios llega, se activa nuestra fe. Cuando el Espíritu de Dios llega, entendemos realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ahí, en tu palabra, en esta palabra que Dios nos ha dejado, vemos que de primera mano, cuando el Espíritu de Dios llega y lo cambia, se va a Saúl y empieza a profetizar y la gente se sorprende. Ah, caray, ¿cómo este ya anda profetizando?
él entre los que están hablando de Dios, porque llegó el poder y lo cambió. El problema es cuando nosotros tenemos que cuidar ese cambio. El problema es cuando llega el viejo hombre a nuestro recuerdo, a nuestra carne, y quiere borrar ese cambio que Dios hizo en nosotros. Y esto es posible, esto es real, porque nosotros pensamos, oh, fuiste sellado con el Espíritu Santo y ya no te va a pasar nada. Ya aceptaste a Jesús como tú quieras ser. No es verdad. Debe de haber un cambio en nosotros. Y cuando Saúl empezó a valorar, él empezó a tener victorias. Empezó a salvar al pueblo de muchas cosas. Pero cuando empezó el viejo hombre a tocarle la puerta, que le dijo, Saúl, acuérdate que tú eras así. Saúl, acuérdate que tú esto y lo otro. Entonces vea lo que dice aquí. Dios le pidió que esperara a Samuel y él no lo esperó porque ya le estaba tocando el viejo hombre, el desesperado, el atrabancado, el que no iba a poner a Dios en primer lugar. Y él dijo, no, la gente se está yendo, yo voy a ofrecer sacrificio por Samuel. Entonces dice el capítulo 13 y versículo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, fíjese hermano lo que le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuántas veces por un arranque de locura, porque se nos haga fácil un chisme, porque se nos haga fácil, hermanos, abrirle la puerta al viejo hombre, hemos actuado locamente y Dios no ha confirmado sobre nosotros aquel llamamiento, aquel propósito, aquel plan, por actuar de una manera loca? Y le dice, por haber actuado locamente, tu reino no será duradero. Esta palabra quiero que la escuches. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual dice, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué triste sería ir por la vida y que Dios tenga la necesidad, hermanos, de buscarnos un sustituto. Qué triste sería que Dios dijera, mira, para mi siervo, para mi sierva, como dijo de Saúl, me arrepiento de haber puesto rey sobre mi pueblo. Tengo que buscar un sustituto para que ya no haga más daño, para que ya no cause más mal. Qué triste sería, quizás tú y yo estamos trabajando en la obra y ni cuenta nos hemos dado que Dios ya por ahí está levantando un sustituto para nuestro trabajo, para nuestro ministerio, porque quizás tú y yo nos hemos vuelto a abrirle la puerta al viejo hombre. Entonces empieza a equivocarse Saúl en muchas cosas de su vida. Les da una victoria a su hijo Jonatán y él quiere matarlo. Empieza a equivocarse en todo. Dios le manda, le da otra oportunidad y dice, quiero que vayas y mates a estos de Amalek que se portaron mal. ¿Y sabes lo que hace? Él va y perdona al rey. O sea, estaba diciendo, las cosas se van a hacer como yo creo que son mejor. ¿Te ha pasado esta historia? Las cosas las voy a hacer como yo pienso porque así debe de ser. Y quizás no es como Dios quiere. Y sería muy triste que Dios nos estuviera buscando un sustituto para nosotros. Capítulo 15, versículo 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces, ¿cómo será, hermanos, que nosotros estamos llevando a cabo nuestro cristianismo en este tiempo? ¿Cómo será que a los ojos de Dios me pesa, puso, y no ha cumplido mis palabras? Qué cosa tan triste. Puedo yo sentir aquí una tristeza de Dios al decir, y no ha cumplido mis palabras, es decir, no ha sido obediente. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y es ahí donde entra esa frase,
tan maravillosa que le dice Samuel, tú sabes que obedecer a Dios es mucho más valeroso que los sacrificios. No está diciendo que no le agradan los sacrificios a Dios. Está diciendo que no le agradan los de un desobediente, hermano. Porque mucha gente ahí dice, oh, no es que Dios se agrada con mi obediencia, pero en todos los sacrificios pasan a segundo término. No está diciendo eso la Biblia. Está diciendo que no le agrada la adoración de un desobediente, que no le agrada el liderazgo de un pastor desobediente, de un músico desobediente, de un administrador desobediente. No le agrada al Señor porque no puede recibir esa ofrenda, no puede recibir ese sacrificio, no puede recibir ese holocausto. Y hay algo aquí que quiero que usted, hermano, lo analice, porque dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y aquí entra la justicia, si tú desechas al Señor, entonces Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay una clave maravillosa. Quizás a alguien de los que estamos conectados no les gusta leer la Biblia, y no leer la Biblia es una manera de desechar a Dios. Si tú desechas la palabra, entonces ya tienes la clave de por qué no ha crecido tu ministerio. Y cuando hablo de crecer el ministerio, no se trata de un foro grande, no se trata de hablarle a mucha gente, se trata de que tú estés seguro que te respalda Dios. Entonces le dice la clave, si tú me desechas, entonces yo te desecho. Y esto, hermanos, es algo tan tremendo. La palabra de Dios, tenemos la bendición de tenerla cerca de nosotros. Aquí está la palabra. Ahora, ¿quién quiere estar con alguien que lo desecha? Nadie. ¿Se imaginan los jóvenes que un joven le diga a una señorita, oye, ¿te gustaría que fueras mi futura esposa? Y que le diga a la muchacha, no, hombre, jamás, olvídate. No creo yo que con una decisión tan firme alguien diga, no, sí va a ser. Todavía cuando alguien dice, no, pues no, ahorita no quiero tener novio, o déjame ver, o voy a orar, o no sé, ¿no? Pero si te dice, jamás, ahí uno se siente desechado, trata de cambiar de rumbo, no sé. O en un trabajo, si vas y presentas tu solicitud y te dicen, eres la persona más incompetente que ha venido aquí, yo creo que jamás vuelves a ir ahí, porque te sientes desechado. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros no vamos a su palabra? Cuando nosotros vivimos con aquellos 3 textos que nos aprendimos en la escuela dominical y no salimos del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero no hay en nosotros realmente un anhelo por la palabra de Dios. Y tampoco irnos al otro extremo de los hermanos que se creen unos teologazos que ya hablan y parece que hay que interpretarlos, aparte de escucharlos, hay que interpretarlos. Jesucristo no vino a hacer eso. Él vino a hablarnos la palabra más sencilla. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Palabras sencillas que cuando las personas que lo aceptan, yo quiero decirte a ti que no has aceptado a Cristo, no necesariamente tú tienes que decir odio al Señor, aborrezco a Cristo, no quiero nada con Él, para desecharlo. Hay maneras éticas para desecharlo. Hay maneras, pues, educadas para decirle que no, pero no deja de ser que lo desechas. Si alguien dice, no, ahorita yo no, porque quizás yo me entrego y mi pareja me va a dejar, entonces estás desechando al Señor. No, porque a lo mejor mi actividad económica, la que me genera, es ilícita, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces estás desechando al Señor. Y aquí le dijo el Señor a Saúl, por cuanto tú me desechaste, entonces yo también te voy a desechar para que ejerzas el ministerio. Ahora, aquí hay algo muy importante.
una manera de desecharlo, para que usted y yo lo entendamos, no es necesariamente que lo quite de ejercer, sino es, porque Saúl siguió siendo el rey, el problema es que él lo dejó de respaldar. Entonces, ¿qué cosa tan terrible sería ser un pastor y que sigo ante la congregación ejerciendo, pero no soy respaldado? Quizás Dios me ha rechazado y ni yo me he dado cuenta. Quizás tú tienes una función en la iglesia y tienes años llevándola a cabo, pero puede ser, si tú has desechado la palabra, puede ser que no estés respaldado por Dios. Y es ahí donde tenemos que tener un cuidado, porque Saúl siguió siendo rey. El problema no fue su título, el problema no fue su lugar, no fue su cargo, el problema fue el respaldo. Ahora, ¿cuánta gente se le hace fácil pecar y ministrar? Hemos sido testigos de personas consagradas que caen, no se arrepienten hasta que son descubiertos, pero todo es porque han sido desechados por alguien que primero fue desechado por ellos. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos libre. Y esto yo quiero dejar claro a nuestros amigos. Ahorita, hermanos, hay muerte por donde quiera, siempre ha habido, pero no había habido como estos días tan terribles. Pestes, temblores, hermanos. ¿Qué más vas a esperar que pase para que tú le digas al Señor que sí? Y si en ello te va la vida, y si en ello te tienes que dejar a tu pareja, y si en ello tienes que renunciar a tu seguridad económico-financiera, y si en ello tienes que renunciar a ti mismo, y si en ello tienes que renunciar a tu sensualidad, tienes que renunciar a tus malos hábitos, a tus vicios, si en ello te vas a salir triunfador si tú dejas de desechar a Dios. Porque Dios va a desechar a los que lo desechan, pero un corazón que esté abierto y humillado ante Él no lo va a despreciar. Ahora, si tienes miedo de perder algo, dice la Biblia que Dios te va a recompensar 100 veces más. Entonces, Saúl está viviendo eso. Y hay algo aquí, porque mucha gente vive por la apariencia. Mientras Saúl sigue de rey, pero Dios ya le tiene un sustituto. Mientras Saúl sigue ministrando, Dios ya tiene a otro. Saúl ni sabe, ni por enterado se da. Pero Dios ya tiene en la mira a alguien. Es más, esa persona tampoco sabe. Él está allá en el campo. Allá anda dándole la gloria a Dios. No sabe lo que Dios tiene para él. Pero sí sabe que le quiere dar la gloria a Dios. Y le dice aquí Saúl a Samuel, hónrame delante del pueblo y delante de Israel. O sea, está diciendo, bueno, está bien si ya me rechazó el Señor, pero ayúdame en mi apariencia. Quiero que ante ellos, aunque sea yo, verme bien como el rey, que tú estés conmigo porque Dios habla contigo. Eso estaba haciendo él, trabajando para la apariencia, trabajando para que todos pensaran que wow, ahí está el rey, ahí está el líder, el ministro. Pero había alguien mejor que él en el anonimato. Él quería ser honrado delante del pueblo, pero había alguien en el monte solo, pero estaba siendo honrado delante de Dios. Allá andaba componiendo salmos, allá andaba sintiendo el Espíritu de Dios. No tenía foros, no tenía plataformas, no tenía público. Pero en el cielo, cuando él abría su boca, ahí hasta los ángeles se callaban, porque el Señor quería oír a un simple mortal que le daba la gloria entre los arbustos, allá entre los animales que pastoreaba. Le daba toda la gloria y toda la honra al Señor. No miraba a aquel hombre con su disfraz de rey, pero sí miraba a aquel hombre con su disfraz de oveja que decía, oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, gloria a Dios. Qué cosa tan tremenda, hermanos, es la palabra de Dios. Quizás Dios nos está buscando un sustituto ya a ti y a mí, si no, hacémoslo. Entonces le dice el Señor a Samuel, yo me he buscado un hombre mejor que Saúl. Hermanos, no sé tú cómo te sentirías. Todos fuimos niños,
cuando fuimos chamacos. No sé si a alguien de ustedes le tocó ese bullying de antes, de que vamos a jugar y éramos varios y escogían yo a él y yo a él y yo a él, y al último te quedabas tú y nadie te quería. Qué feo se sentía si lo viviste, no sé, que ibas al fútbol y eras el que ya nadie quería, pero como tenía que estar completo el equipo, pues métanlo. O que ibas por ahí a algún lado y no eras tan ágil y escogían a todos los amigos y a ti no. Qué feo se ha de sentir que haya alguien mejor que tú, pero que sea por tu falta de compromiso. El Señor así le dijo: me he buscado a alguien mejor que tú. ¿Se imagina, hermano, que Dios diga: necesito un pastor mejor que el de la 64, porque él no quiere hacer las cosas bien? Entonces me va a buscar un sustituto, porque lo que vale es su obra. ¿Te imaginas que tú seas un intercesor y que el Señor diga: no, necesito uno mejor que tú, necesito un adorador mejor que tú, necesito un cantante mejor que tú, necesito una panderista mejor que tú, necesito un administrador mejor que tú, necesito un ujier mejor que tú, necesito un líder que vaya enfrente mejor que tú? Eso le dijo el Señor a Saúl. Ahora, ¿dónde había quedado el Espíritu Santo de aquel hombre que había profetizado? Se fue cuando él desechó a Dios. Entonces le dice el Señor, escuche esta palabra, hermanos. Le dice a Samuel: deja de llorar a Saúl, porque no se merece las lágrimas un hombre que quiere desobedecer por su voluntad. Ya deja de llorar por él, deja de compadecerlo. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré Isaí, hijo de Belén, Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ahora, cuando dice llena tu cuerno de aceite, quiero decirle algo, hermano. El cuerno y el aceite, o sea, si la unción es para gente especial de Dios, es para alguien especial. Y ese alguien especial, no me refiero a que Dios va a usar a 2 o a 3 nomás, no. Ese especial es el que no desecha a Dios. Esos utensilios, hermanos, para ungir, no se usaban para cualquier cosa. Era la aceptación de Dios sobre alguien que lo convertía en especial. Y yo quiero decirte a ti, hermano, esa unción y ese aceite, ese cuerno que representa el poder, la autoridad, ¿será que está en lo que hacemos o no está? Porque si hemos desechado a Dios en cosas, entonces es de ley que no está en nosotros. Y tenemos que ir claramente a la palabra. Y va Samuel y mira el primero, y a veces nos da risa cómo mira a Samuel, un hombre entregado a Dios, pero el liderazgo realmente así ve. Ve al licenciado. ¿Quién va a ser el líder de la iglesia? El licenciado. Oye, pero es un pecador, pero es licenciado. El profesionista. Oye, pero es muy mundano. No es una ley, pero estoy hablando como loco, porque nos basamos a la vista, es a lo que me refiero. No es santo, pero lo sabe hacer. Oye, fulano, mengano, ejerce un ministerio. Sí, pero no es santo. Sí, pero es hijo de. Eso es lo que Samuel llega y mira a aquel hombre y lo ve grande y quizás fornido, y luego dice una palabra. Dice: aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: ciertamente delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel dijo: estoy seguro que este es el ungido. Y el Señor allá arriba está viendo: ¿qué no hace este hombre? Vive en mi presencia, en mi gloria, y sigue viendo como los demás hombres. Así de tremendo. Y el Señor le dijo: Samuel, no lo mires porque se mira como ideal. No te vayas con la finta de que se mira bien, de presencia. No se vaya con la finta, hermano, porque llegó con traje, porque tiene un buen carro, porque se ve que tiene dinero. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. No porque se vea ágil o porque se mire ideal para eso. Dice: ni lo grande. Y cuando habla de lo grande, ahí es de la estatura. Pero tú lo puedes entender a que lo grande, no porque tenga, no porque sea famoso, no porque tenga un récord. Dice: porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Y llegaron los otros hijos de Elí y el Señor los rechazó. Dijo, no son. Pasaron los 7 y el Señor no los aceptó. Ahora, ¿cuántos habrán pasado para que tú y yo estemos en el lugar que Dios nos ha dado? Pasaron muchos, pero ¿sabes qué? Tú tienes que entender que tu elección fue perfecta. No fue al azar, fue perfecta. Quizás alguien tenía que tener tu lugar, pero el Señor dijo, este no, y luego dijo, este sí. Pero es donde tú tienes que saber y valorar que entonces se trata de que tú seas el mejor en lo que Dios te ha puesto. Entonces dice Samuel, entonces ¿quién va a ser el ungido? Y le dice, ¿quién vas ahí? Y le dice la familia, pues ahí está el menor, pero ese no creemos que sea, porque el menor pues anda ya pastoreando ovejas. Pues para ellos estaba pastoreando ovejas, pero para Dios se regocijaba cuando este hombre alababa ya en el campo, alababa ya en el monte, le daba la gloria cuando mataba al oso y al león, honraba al Señor en todo. Ellos miraban un simple pastor de ovejas, no era nadie para ellos, pero para el Señor era un hombre que le daba la gloria con todo su ser, que obligaba a su cuerpo a alabar a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces ese hombre allá en el monte abría el cielo. Eso es lo que Dios estaba buscando, alguien conforme a su corazón. Pues mándenlo traer. Y llega David y le dice el Señor a Samuel, al profeta, le dice, levántate y úngelo, porque este es, aleluya. Tú eres, hermano, yo soy. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Esta palabra es vital. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día, hermanos, vino el Espíritu de Jehová sobre David. Y mientras David se llenaba de la gloria de Dios, el Espíritu de Jehová se iba yendo del que lo rechazó. Cierro con esto. Mientras David se iba llenando de la gloria, el otro se iba llenando de tinieblas. Mientras este acariciaba la gloria, aquel, hermanos, era poseído por el diablo. Dice aquí que un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Es decir, el Señor mandó un mal espíritu y le dijo, apodérate de él, porque no quiere que lo llene yo. Entonces el diablo le dijo, ¿me dejas llenarlo? Porque él está vacío. El Señor no podía decir, no, él está lleno de mi espíritu. No, ese hombre está vacío y yo lo voy a llenar. Y el Señor le dijo, llénalo. Si tú y yo rechazamos la presencia de Dios, imagínate cuando estamos en los cultos llenos de la gloria de Dios, donde juntos en medio de la alabanza habita el Señor, y hay gente que, o sea, no quieren que Dios los llene. Y estamos hablando de la palabra, no quieren que Dios los llene. Y está el mero de la predicación, se salen allá afuera porque no quieren que Dios los llene, rechazan. Si tú no quieres que Dios te llene, entonces Dios le va a permitir a otro que te llene. A veces criticamos mucho a los músicos, ¿no? Porque ellos regularmente tocan y se salen porque les gusta llenar, pero no les gusta que los llenen. Pero si no se dejan llenar por Dios, pues los va a llenar el diablo. Este es el problema real. A veces los pastores nos acostumbramos a predicar, a hablar, pero qué difícil es escuchar a un predicador, qué difícil es que nos ministren. Si no nos llena Dios, pues nos va a llenar el diablo, hermanos. Por eso Dios le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Ay, Señor, como al trigo. Dice la Biblia, hermanos, cierro, que buscaron a alguien para que sintiera alivio. Y el único alivio que puede sentir alguien que ha sido llenado por otra cosa, hermanos, es solamente cuando dejas que el Espíritu de Dios llegue y llene lo que debe de ser el templo glorioso de Dios. Entonces ahí vas a sentir alivio. Cuando tú vayas a ministrar, a predicar, a evangelizar y vayas lleno del Espíritu de Dios, vas a ver tus carencias, vas a ver tus incapacidades, vas a ver tu ignorancia, pero va a haber una plenitud en ti y en mí, que es que voy lleno
de la presencia gloriosa de Dios. Mi deseo, hermanos, es que nos metamos a la palabra. Tú, visita, que no has aceptado a Cristo, que te entregues cerca de donde vives, busca una iglesia, busca al pastor, ríndete al Señor, para que vengan en ti en estos tiempos duros, tiempos de refrigerio. Y si tú eres un hermano que hace mucho que no te llenas de la presencia de Dios, no le des espacio al diablo. Mi deseo es que Dios te bendiga. Ánimo.